Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes. Hoy vamos a hablar acerca de un evento que creo que es el evento del siglo. Sí, yo sé que la conjunción del siglo la tuvimos en marzo, cuando Neptuno se unió con Saturno en el grado cero de Aries, ¿cierto? En ese momento se sintió esa cuarta pata del elefante. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya el elefante entró al barco y el barco pues, tiene que coger dirección y ya cogió dirección. Ahora, digamos que ese barco tiene alas y tiene que volar a otro planeta, por decirlo de algo otra, de una manera, pues no sé, anecdótica. Vamos a hablar de la cesta de Barbau. En el primer el video que hicimos para el mes de julio, de la energía de julio, pasé someramente explicando ese evento astrológico único, porque es que la locura de esto es que es único, no solamente es el evento astrológico del año, no solamente del año, no del siglo, no solamente porque es único en este siglo, sino porque es un evento único que no tiene precedentes, o sea, no hay nada que lo preceda, no hay otro evento en el cielo que se haya dado que se parezca a esto. ¿Sí? De pronto pedacitos, ese pequeño gran trígono, se ha dado y muy pocas veces en la historia humana. Pero tal cual como se está presentando en este momento, no se ha dado, no tiene precedentes y por lo tanto no se sabe qué va a pasar. Lo único que tenemos es la predicción astrológica del astrólogo francés Andrew Barbab, que fue quien predijo la caída del muro de Berlín y también predijo el evento que todos vivimos en el 2020 y que no tengo que repetir cuál es, ¿cierto? Entonces, en 1989 predijo que había un punto de quiebre para la Unión Soviética en ese año y en ese año hubo la caída del muro de Berlín y sabemos que ya la Rusia soviética como que se parte, se cambia su forma, no sé, gubernamental o de dirigir los recursos o como sea lo que haya provocado eso. Y en el 2020, bueno, antes del 2020, porque este astrólogo francés, es un astrólogo francés que era muy importante porque él estudiaba la astrología mundial. Era un astrólogo mundial. ¿Sí? ¿Qué es un astrólogo mundial? Es un astrólogo que se dedica a mirar eventos históricos y a buscar eventos históricos también en el futuro con base a lo que se vivió en el pasado, o sea que se encarga de estudiar la astrología histórica, por decirlo de alguna manera. Por eso es un astrólogo mundialista o de astrología mundial, no se dedica como a la parte individual, a la persona, sino más bien a los eventos colectivos que han impactado a nivel mundial y que pertenecen a la historia y por lo tanto a través de esas configuraciones que él vio en el pasado iba también haciendo las predicciones del futuro. Este astrólogo murió en el 2019, pero antes de morir hizo la predicción de todo lo que nosotros vivimos en el 2020 y él dice que el mundo atravesaría una crisis colectiva profunda en ese momento. Cuando predijo eso, que eso fue muchos años más atrás. Pero también tuvo una predicción y fue la del 2026. Enseguida de esa predicción dice que en el 2026 vamos a tener un renacimiento de la civilización humana. Por lo tanto, ¿y por qué? Digamos que la astrología energéticamente, como él la mostraba, era como una especie de ¿cómo se llama eso? Como de energía que sube, que baja, así como las bolsas de valores. Un gráfico que sube y baja. El punto más álgido y más al fondo que tuvimos fue según la predicción en el 2020 y por eso ese quiebre como colectivo mundial en donde íbamos a tener esos episodios en donde había como momentos
de exigencia de cambio y de transformación, ¿no? Momentos muy, muy intensos, muy estresantes para la humanidad que nos iban a exigir a observar la vida desde otros puntos de vista. En el 2026 ya la curva ya no va hacia abajo, sino va hacia arriba, pero hay un quiebre, o sea, queda como en la mitad de esa curva subiendo, todavía nos falta subir más, ¿sí? Pero ya de subida es otra cosa, es como la recuperación, ¿sí? Fijémonos todo lo que nosotros hemos aprendido de 2020 para acá. De hecho, tiene mucho que ver o se activa en ese momento con la conjunción de Saturno y Júpiter en el grado cero de Acuario en ese momento. Que sí, que decíamos, la gran conjunción de 2020 donde va a empezar, donde se comienza a evidenciar la era de Acuario. En el 2020 como que, oh, ¿cómo así? Esta era de Acuario, ¿qué fue lo que pasó? Pero es que para que nazca algo nuevo necesita morirse lo viejo. No podemos pretender que vamos a llenar un vaso con un líquido nuevo cuando todavía lo tenemos lleno de lo anterior. Necesitamos desocuparnos de lo anterior para poder llenarnos de lo nuevo y de eso va este proceso. ¿Por qué? Porque digamos, esta predicción astrológica que hizo este astrólogo viene de un movimiento energético y se los voy a compartir acá. Y es la canasta de Barbot. Estuvimos conversando de esta configuración más o menos a principios de julio, antecitos de que comenzara, no me acuerdo cuándo fue que vimos eso. El caso es que vemos que tiene forma de canasta o de jarra o de contenedor, algo que viene a contener, algo que viene a recoger o a... Sí, básicamente lo que vemos es que por los temas astrológicos que se presentan, que son muchos, son 6 aspectos astrológicos. ¿Qué está aspectándose ahí? Hay 3 sextiles, 2 trígonos y una oposición, ¿sí? Entonces, lo bueno es que la mayoría de estos aspectos son armónicos. Lo único que nos está colocando, digamos, un aspecto un poco más denso viene siendo la oposición entre Júpiter y Plutón. Pero ¿quiénes están participando? Está participando Plutón en Acuario, que recordemos que ingresó en noviembre del 2024 al signo de Acuario y dura 20 años en el signo de Acuario, ¿sí? Por lo tanto, es un planeta que se demora aproximadamente 240 años en dar la vuelta al zodiaco. Es muy lento. Está en sextil con Júpiter, perdón, con un Neptuno en Aries. Retrógrado también, aquí tenemos a Plutón retrógrado, a Neptuno retrógrado en Aries. Recordemos que Neptuno ingresó en el mes de marzo, febrero, marzo. Entró al signo de Aries y fue cuando se conjuntó en el grado cero con el signo de Saturno, con el planeta Saturno. Entonces, también hace parte de esta configuración. Y aquí viene en un sextil con Urano en Géminis, que sabemos todos que hace muy poquito acabó de entrar Urano en Géminis, eh, prácticamente desde mayo estaba Urano en Géminis y ahora acaba apenas el 30 de junio a entrar Júpiter en León. Entonces, si nos fijamos que Plutón está en un signo de aire, en Acuario, Neptuno en un signo de fuego, Aries en un signo de aire y Júpiter en un signo de fuego. Fijémonos que estos 4 planetas en particular son los planetas, entre comillas, más lentos del zodiaco, por lo tanto, son los que crean, los que construyen la malla energética de la realidad. Y por eso, lo que esta canasta nos está sugiriendo es que va a crearse una plantilla energética nueva para toda la civilización. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que solamente es el día de la configuración y ya pasó? No, no, la astrología no funciona así. Nos está planteando que hay un quiebre de la realidad,
¿sí? En donde veníamos viendo la realidad así y ahora vamos a verla completamente diferente, donde nuestros centros energéticos van a empezar a recibir una información completamente distinta a lo que hasta el momento la humanidad ha recibido. O sea, estamos en un momento histórico. Los que estamos vivos en este momento estamos evidenciando en primer plano este momento histórico de la humanidad. Básicamente, es una cosa absolutamente increíble porque la configuración es una configuración, vuelvo y digo, sin precedentes porque no hay quien la preceda. No hay en una notación en la base astrológica mundial existente en donde se haya podido identificar esta configuración astrológica. Por eso es rara, es diferente, no se sabe exactamente de qué puede ir, se puede más o menos intuir por los planetas que están interviniendo, pero lo cierto es que la malla energética en la realidad se está activando en otra frecuencia, con otros códigos de información. Es completamente diferente y es un quiebre para la humanidad, o sea, de lo que va de aquí en adelante y hasta que, no sé, haya otra configuración o otra cosa, eh, que puede que transforme eso o que lo manipule de una manera diferente, este quiebre se va a tener que fundar ahora sí para esa nueva humanidad, esa humanidad de la era acuariana, de eso distinto, de eso diferente que nos invita a ser acuario. ¿Mm? Entonces, de eso va esa cesta, pero ¿por qué una cesta? Porque es una cesta que nos está invitando precisamente es como un envase, un contenedor, algo ¿para qué utiliza uno una cesta o un contenedor? Para llenarlo con algo, con cosas, con líquidos, con algo. O sea, para poder llenar esa cesta energética, nosotros vamos a tener que desocuparnos de lo anterior, ¿sí? Por lo tanto, de aquí al 2030 vamos a tener que empezar a desocuparnos. ¿No? La exigencia es desocúpese de lo pendiente para que pueda recibir lo nuevo, ¿sí? ¿Y qué es lo nuevo? Entonces, ahora sí vamos a revisar las convenciones astrológicas que tenemos ahí. Entonces, tenemos a Plutón en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario. Por aquí lo tenía. Tenemos a Plutón. Vamos a ver si queda en la cámara. A un Plutón en Acuario. Plutón, que es el planeta que nos invita a la transformación, a la liberación de información oculta, guardada, ¿no? Eh, a una actualización del sistema energético de pensamiento colectivo, porque en donde se encuentra en Acuario. Y Acuario es el signo que nos invita, vemos que es un arlequín que va viajando a un mundo nuevo, ¿no? Eso es lo que estamos revisando ahí. ¿Mm? Vemos al arlequín viajando a un mundo nuevo. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos está contando eso? Nos está contando que vamos a tener que morir a lo anterior para poder viajar a lo nuevo, básicamente. Así que tenemos que transformar, liberar información y actualizar lo viejo para poder acceder a lo nuevo. Siempre he hablado con ustedes acerca de lo importante que es hacer la actualización del sistema energético humano, porque si bien es cierto nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica, es importante y definitivamente imprescindible que la revolución tecnológica del sistema energético humano se dé para que esa digamos, revolución tecnológica no nos alcance y nos sobrepase, porque eso sí sería terrible. El ser humano debe poder seguir teniendo, digamos, la cuerda, más que el control, es como la dirección de hacia dónde se va a dirigir eso, porque si se pierde esa dirección, se pierde de cierta forma esa jerarquía, eso sí nos puede ocasionar un problema, digamos que en un futuro no muy lejano, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que empecemos a hacer esa revolución energética, personal, individual, tecnológica de todos, porque esto no es un cuerpo solamente físico, es uno de tantos cuerpos que manejamos.
¿sí? Y necesitamos vincularnos a todos para poder activar ese superhumano, ¿sí? Algo así parecido a como un transformer, pero es un transformer que no solamente tiene materia, sino que el 80% es energía, que el 80% vive en diferentes planos y al mismo tiempo, y que necesita ser consciente de esos planos para poder hacer ese salto cuántico, para poder meterse en una línea de tiempo diferente que le permita construir una realidad mucho más placentera y más cómoda, pero para poder recibir eso nuevo, llenar esa cesta con eso nuevo, necesita dejar atrás lo viejo, y esa unión entre Plutón y Acuario nos va a dar el ave fénix. ¿Mm? El ave fénix. ¿Y qué es el ave fénix? El renacimiento. Lo que la cesta nos está diciendo es el renacimiento de la nueva civilización humana. Es marca el comienzo de un proceso histórico en donde el ser humano tiene que renacer nuevamente. ¿Mm? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos tenemos a Júpiter, perdón, yo no sé por qué tengo a Júpiter metido ahí, a Neptuno en Aries, o sea, está haciendo sextil con Neptuno en Aries. ¿Mm? Y una oposición con Júpiter ahora sí, pero en Leo. ¿Mm? Entonces, en eso primero hablemos de la oposición. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es digamos, el que tengo que entregar a cambio? ¿Qué tengo que entregar a cambio para que esto suceda? ¿Mm? ¿Qué tengo que entregar a cambio para que esto suceda? Bueno, para recibir eso nuevo, eso grandioso, eso espectacular, eso que hace que yo me convierta en un superhumano y que pueda hacer o atraer a mí todo lo que deseo en la vida, necesito entregar mi vieja vida. Para que llegue lo nuevo, tengo que necesariamente dejar morir lo antiguo, lo que no me permitía ser evolucionado, básicamente. Y esos son los miedos de nuestro ego inferior, ¿sí? Ese ego, recordemos que es el ego es un sistema de protección contra riesgos mortales, básicamente. Si es un sistema que se activa para que yo no me muera físicamente, ¿no? El problema es que todos metimos el ego en nuestros miedos emocionales, en esos miedos emocionales en donde realmente no hay un riesgo vital, pero en donde el ego está convencido de que sí me voy a morir si me deja mi pareja, si me echan del trabajo, si mis hijos no me aman como yo espero, no se convierten en los seres adultos que yo espero que sean. ¿Mm? El ego está convencido de que me muero si eso pasa, y por eso activa un sistema de protección emocional inconsciente que todos creamos en la infancia. ¿Mm? Es decir, sí o sí es importante que muera esa versión egoica que cree que se muere si ese tipo de cosas le pasan, y quiere tener el control el control de las decisiones de los demás para que yo me sienta seguro y que no me voy a morir, y que genera unos vínculos absolutamente tóxicos, inestables, abusivos. ¿M? Entonces, eso es lo que tengo que entregar a cambio. Sí, y por eso es la oposición. Y la oposición vamos a hablar primero, acuérdense, de que estábamos hablando de una oposición de Júpiter. Júpiter es el planeta Sagitario, el que representa Sagitario. Júpiter es el planeta que representa Sagitario, y cuando representa Sagitario estamos hablando de una filosofía de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que morir? Esa filosofía egoica, ¿no? El ego. eh, Destronar a ese ego, a ese rey sentado en el trono de la mente, que hace que nosotros tomemos decisiones desde el miedo y no desde la plenitud del amor propio, es lo que necesitamos lograr, ¿sí? Entonces, por eso esa oposición, la oposición que tenemos aquí entre, exacto, entre Leo y Acuario, con Júpiter en Leo y con un Plutón en Acuario, nos está invitando es a destronar el ego, a destronar al rey ego,
Y destronar lo que es, sacarlo de nuestras creencias y pensamientos. Destronarlo es sacarlo de nuestro chakra corona, de todo, de cada uno de nuestros sistemas energéticos, desde el raíz y hasta la corona, ¿sí? Sacarlo de nuestro chakra raíz porque es el que activa el miedo, la falta de confianza y fe en la vida. Sacarlo de nuestro chakra sacro, que es el que hace que nos sintamos culpables. Sacarlo de nuestro chakra plexo, que es el que hace que sintamos vergüenza por mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Y por incomodar. ¿Mm? De nuestro chakra corazón, que es el que hace que sintamos dolor y tristeza profunda, que suframos por cosas que realmente ni siquiera están pasando y no nos damos cuenta. Es el que hace que nos contemos mentiras para seguir sosteniendo lealtades ciegas a los demás, a los sistemas en general. Es el que hace que me meta en ilusiones y en versiones, en historias y en cosas que crea yo que si entonces si no encuentro pareja me voy a morir y me voy a quedar solo y entonces qué va a hacer de mí si mis hijos no hacen o no viven la vida como yo espero, entonces qué va a hacer de mí. Es el que hace que yo mire el trabajo como el trabajo en una oficina dependiente como si fuera la única opción sobre este planeta y si no tengo eso me muero y así sucesivamente. Entonces necesitamos destronar al ego. ¿Mm? Júpiter en Leo, ¿qué es? Júpiter en Leo es precisamente esa... Júpiter en Leo, Júpiter es el planeta de la exageración también, no solamente de la filosofía, sino de la exageración y de la expansión. Entonces, en Leo expande a Leo, pero si nosotros lo que hacemos es expandir nuestro ego de supervivencia, eh, las exageraciones del cómo me van a destronar también van a ser exageradamente evidentes. Y eso es lo que Plutón, al hacer presión, me está contando. ¿Mm? Por eso es necesario que seamos conscientes que ese tipo de aptitudes que obviamente cultivamos desde la infancia porque éramos pequeños, vulnerables y dependientes, se van a destronar y va a doler porque al ego no le gusta que le incomoden. No estoy diciendo con esto que no va a doler, claro que va a doler porque no estamos acostumbrados a eso, pero ese es el dolor más absolutamente necesario que pueda existir, porque es la única manera de obtener libertad, de verdad, de obtener expansión de la propia identidad, de la propia para poder mostrarme hacia el mundo, porque Leo es mostrarme hacia el mundo de la manera más pura, diáfana, completa conmigo mismo, mostrar mi propia, la libertad de mostrar mi propia identidad, ¿m? De mostrar mi propia verdad, la seguridad que me puede mostrar eso para que yo pueda sentirme libre y ser como realmente soy. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos, ahora sí, tenemos a Neptuno en Aries haciendo el sextil con Plutón. ¿Mm? O sea, para que esto sea armónico realmente, tenemos que destronar al ego, ¿sí? Entonces ahora, Neptuno en Aries. Neptuno en Aries. Entonces, ¿quién es Aries? Aries es el guerrero, ¿sí? El valiente, el que tiene coraje, el que sabe enfrentarse, ¿sí? Porque para destronar al ego necesitamos valentía, nada que hacer. La valentía de destronar de nuestro trono, de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de todo nuestro sistema energético a ese sistema de sobreprotección infantil emocional que nos creamos para sobrevivir emocionalmente al sistema familiar. Ahora toca destronar eso para poder coronarnos con nuestra propia energía, ¿sí? Y en Neptuno, y aquí tenemos a Neptuno, ¿sí? Piscis y Neptuno viene siendo casi que lo mismo. Entonces, ¿quién es la espiritualidad? ¿Mm? Entonces, tener la valentía de poder dejar de evadirnos con nuestro ego de supervivencia emocional. ¿Mm? Y lograr conseguir una espiritualidad real, una espiritualidad, la valentía de poder conectar con nuestra propia energía pura del verdadero yo que sí somos, que es nuestro alto yo, nuestro
yo soy, como le dicen por ahí, nuestra versión más elevada de nosotros mismos, porque todos tenemos una energía grandísima, una conciencia que vino a experimentarse para vivir una experiencia emocional humana. Y cuando nos conectamos con ese estado de nosotros, que es nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad. ¿Mm? Entonces, porque Aries es nuestra verdadera identidad, cuando tenemos la valentía de conectarnos con nuestra verdadera identidad y mostrarla al mundo, ¿m? Entonces podemos destronar ese ego y desde ahí ya podemos adquirir unos recursos emocionales, financieros, relacionales de mayor calidad, que es lo que todos en sí deseamos, ¿sí? Pero para eso tenemos que ser valientes. Para eso tenemos que enfrentarnos a nuestros propios miedos para poder liberarlos y mostrar habitar, encarnar nuestra verdadera identidad en este mundo. Eh, Eso no se puede quedar en ilusión, eso tiene que materializarse. Y para eso necesitamos que la mente, que es la que, o sea, recordemos, el ego necesitamos destronarlo de nuestra mente y cuál es el aliado que sigue aquí y que viene en esta ecuación. Tenemos a Urano en Géminis. Viene unido aquí Neptuno en un sextil y en un trígono con Urano en Géminis. Entonces, ¿qué nos está contando esa historia? Urano en Géminis. Urano, volvemos a Acuario, porque Urano es el regente de Acuario, ¿no? Entonces, ¿quién es Acuario? Nuevamente, o Urano es el que nos está invitando a hacer un viaje hacia lo diferente, hacia esos mundos inhóspitos, esos que no conocemos, esos territorios llenos de diferencia, de nueva vegetación, de nueva fauna, de nuevas formas de conocernos a nosotros mismos, porque no nos está hablando de un territorio exterior, nos está hablando de viajar hacia nuestro territorio interior e ir a descifrarnos y ver todo eso que nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que somos. Y está en Géminis. ¿Y quién es Géminis? El mensajero. ¿Sí? El comunicador, el que escucha y el que le otorga un orden de información a todos los datos de información que estamos percibiendo día con día para poder saber hacia dónde dirigir nuestra ruta, ¿sí? Entonces, digamos que quien nos va a ayudar a materializar es esa parte de aire, ¿sí? Pero tenemos dos signos de aire, o sea, tenemos a Urano, que es un signo de aire, o sea, es el planeta que rige Acuario, que es de aire, y lo tenemos en un signo en aire. Entonces, pero recordando que tenemos a Plutón en Acuario. ¿Por qué tenemos que juntar eso? Porque Plutón es la muerte, la transformación, la renovación, el renacimiento, pero para eso tiene que morir. ¿Qué tiene que morir? Tiene que morir Géminis como era. ¿Y cómo era Géminis? Tiene que morir Géminis en esa versión en donde nos comunicábamos desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el dolor, desde la ilusión, desde los apegos, para que renazca un nuevo lenguaje entre nosotros. Un nuevo lenguaje. De hecho, vamos con las tres cartas mejor. Un nuevo lenguaje, ¿sí? Un nuevo lenguaje, un lenguaje actualizado que nos permita poder disfrutar, viajar, dirigirnos hacia esa nueva historia. Una nueva historia. Una nueva historia. Ya nos está invitando a dejar morir la historia anterior, eso que nosotros creíamos que nos sostenía, para que nos convirtamos en la nueva historia, en la nueva versión. Mire todo esto, eso es grandioso, es maravilloso todo lo que nos está trayendo en este momento, esta configuración, es una locura. Y estar vivos para ver esto es más locura todavía, es como haberse comprado las mejores sillas para ver el mejor evento de nuestra vida. Ahora viene al sextil a unirse Júpiter en Leo. Júpiter en Leo. Listo, para Júpiter en Leo. Júpiter, el planeta de la expansión. De hecho, está acá. Espérate.
Acá está, con el sacerdote, con el sumo sacerdote. Tan, la filosofía. Una nueva religión, una nueva filosofía, una nueva identidad, un nuevo pensamiento. Un nuevo pensamiento colectivo, pero que su base va a ser el pensamiento individual, porque ¿quiénes conforman el colectivo si no somos cada uno de los individuos? El mar no tendría agua si no fuera por cada una de sus gotas. Imagínense cuántas gotas tiene el mar. Entonces, cada uno de los participantes de este evento vamos a tener que crear una nueva historia, una nueva filosofía. ¿Para qué? Para poder recibir. ¿Mm? Para poder recibir. Sí, señores, miren, este sacerdote o este ser, este personaje recibiendo todas las bendiciones, ¿sí? Júpiter en Leo, toda la abundancia, toda la luz, toda la presencia, todo lo más grandioso de sí mismo, pero para lograrlo necesitamos desocupar nuestra vasija. Necesitamos desocuparla, vuelvo y digo, de las condiciones egoicas, ¿no? De este rey que está ahí, acomodado, el rey ego, para convertirlo en nosotros. Cuando nosotros ocupemos nuestro propio territorio, seamos soberanos de nuestra propia historia y ya no permitamos que nomás la reescriba, ya sea el pasado familiar, los condicionamientos, el colectivo, el sistema, sino que seamos nosotros mismos creando eh, desde nuestra versión individual, soberana, en donde nuestra propia dignidad, sí, donde nuestra propia dignidad se exprese en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras decisiones, ¿sí? ¿Y qué es dignidad? Es cuando yo me amo, me honro, me respeto, me doy mi lugar, me doy protagonismo en la historia, existo para mí, ¿sí? Cuando la reestructuración de la propia dignidad, o sea, del amor propio, sea la que dirija la nueva identidad y que las decisiones que se tomen desde ahí sean decisiones que estén conectadas con el corazón, o sea, el sol, Leo, ¿m? Es el león que ruge dentro de cada uno de nosotros, pero que lo tenemos encadenado, que lo tenemos amordazado, que no le permitimos expresarse tal cual es por miedo al abandono o al rechazo. ¿M? Eh, es el león que está contaminado con eso, con miedo, con vergüenza, con culpa, con dolor y tristeza, con mentiras, con ilusiones, con apegos, dependencias y con expectativas. ¿Mm? Eso es lo que necesitamos derrocar para convertir, o más bien para dirigirnos, como lo dice Acuario, hacia una nueva historia, hacia una nueva versión de nosotros, una versión que nos permita mostrar nuestra autenticidad al mundo, tal cual somos, ¿sí? Pero como somos en esencia, en origen y sin miedo, ¿por qué habría que tener miedo por ser nosotros mismos? Entonces, esa va a ser la gran pregunta. ¿M? Cada vez que dejemos de ser nosotros mismos, eh, vamos a tener, o sea, un conflicto con la realidad de una manera súper chocante y súper loca, porque esto se está formando, que si bien es cierto, la formación se hace entre el 15 y el 23 de julio, el día 19 es la conjunción exacta donde todos los planetas van a estar en grado 4, es decir, donde Plutón va a estar en el grado 4 de Acuario, Neptuno en el grado 4 de Aries, Urano en el grado 4 de Géminis y Júpiter en el grado 4 de Leo, en donde que eso es muy raro también, fuera de todo, donde la cesta o la canasta se activa en, en grados absolutamente exactos, ¿sí? Y cuatro son las patas de la mesa. 4 nos invita al equilibrio. 4 nos invita a materializar. ¿Mm? Eh, a 4 nos invita a tener, bueno, equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? Coherencia. La coherencia que tiene que haber entre el corazón, o sea, entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que manifestamos en el mundo, ¿sí? Que las tres cosas sean una sola. Nos está contando las tres cosas, el corazón Leo,
lo que pensamos, Acuario y Géminis, lo que comunicamos o manifestamos, Géminis, sea una sola cosa, Aries, la identidad. ¿M? Eso es lo que esta temporada o esta canasta nos quiere enseñar a hacer. Que se va a activar a partir de este momento, pero que va a durar no sé cuántos siglos, porque es que esta vaina llega a durar hasta 500.000, 2000 años. O sea, esto realmente es una puerta que nos está invitando eh, a, a soltar lo viejo, a empezar a sembrar semillas, porque se va a hacer, se va a empezar a armar un día después de la luna nueva en Cáncer. ¿Sí? Una nueva familia, un nuevo pasado, una nueva forma de mirar al pasado y de conectarme con el pasado o pensar en el pasado, porque tenemos a Mercurio retrógrado ahí. Mercurio va a seguir retrógrado ahí en esa luna nueva. Entonces, básicamente, tiene un lenguaje muy claro. Es un lenguaje de que el que se vaya a quedar jugando este juego va a tener que jugarlo con nuevas condiciones, va a tener que llenar su canasta con semillas de nuevas versiones más conectadas consigo mismo, con la propia identidad, con la verdad del corazón, con lo puro, con lo cristalino. ¿Sí? Lo que arma la era de Acuario es la conciencia crística. ¿Y qué es la conciencia crística? Es una conciencia de cristal. ¿Sí? Por eso a Jesús le decían el Cristo, porque era transparente, por donde lo miren es siempre lo mismo. ¿Mm? ¿Y cómo podemos crear una conciencia crística? Cuando nosotros somos uno, no importa dónde nos miren, siempre somos el mismo, porque, o sea, no tendríamos por qué estarnos poniendo máscaras. No podemos ser uno con la pareja, uno en el trabajo, uno con los hijos, eh, uno con los amigos. No, siempre el mismo. Siempre el mismo, esa autenticidad, ¿sí? Ese respeto a uno mismo tan grande que causa el hecho de que sea tan exageradamente honesto conmigo mismo, que no me pueda permitir hacer algo diferente a lo que siento, que solamente pueda hacer lo que siento y que sea una coherencia absoluta entre lo que pienso y manifiesto, una sola cosa. ¿Mm? Ese es el llamado, esa es la invitación. Esto es un momento absolutamente increíble lo que estamos viviendo. Sé que nosotros la humanidad de pronto no la vamos a creer como tan chévere, porque el destrone del ego va a doler y va a generar una versión del caos, pero que no es real, porque esa va a ser la otra, que es súper chévere, que está dirigido por armónicos, ¿no? Como pudimos ver, las lineecitas azules que se veían en la canasta son puros armónicos y solamente hay una oposición, una línea roja. ¿Mm? Entonces, ¿cómo veo esto? Yo, Sarai, ¿cómo ve esto? Yo veo que, si bien es cierto, va a haber mucho caos alrededor nuestro y posiblemente muchas energías que no van a querer que nosotros demos este salto cuántico. Pero lo que sí es cierto es que dentro de, como va a ser una nueva plantilla de conciencia, ¿m? Energética, que se va a plasmar en nuestro sistema energético para que podamos ver las cosas desde otro punto de vista, este desarme o este terremoto estructural de los sistemas que existen hoy en día van a tener que desaparecer o evolucionar o transformarse, pero desde una mirada del humano, en donde ya no se vincula con miedo o con resistencia, más bien, con respecto a lo que está sucediendo. ¿Mm? Un humano más fluido, un humano que es capaz de ver mucho más allá de lo que el ego le permite ver. Un humano que está más conectado consigo mismo, que va a poder hacer este cambio siendo más consciente de lo que está sucediendo y sin tanto drama. Que es que el drama es lo que no nos permite avanzar. Nosotros los humanos somos muy dramáticos y bueno, estamos metidos en el mundo de la manifestación emocional, por supuesto. El drama es como el pan diario de cada día, pero cuando también, aparte de esa versión infantil que se dramatiza y que cree que no puede, se activa también un adulto que acompaña a ese niño interior y le permite o le presta la ayuda y se convierte en ese papá y esa mamá que él siempre necesitó, y le da esa estructura de contención, entonces el drama empieza a desaparecer.
Y cuando nosotros vemos que alrededor se puede estar cayendo el mundo, pero nosotros no estamos dramatizados con eso y estamos viendo las cosas desde un punto de vista diferente, entonces la versión cambia, la percepción cambia y por lo tanto el cambio no se va a hacer desde tanto sufrimiento, porque los ojos que van a ver el contexto de la transformación no van a estar cargados de tanta información dramática que contamine el cambio, sino va a haber conciencia, va a haber el entendimiento de que solamente cada uno de nosotros, cuando elija sintonizar con una nueva línea de tiempo, una nueva línea de tiempo mucho más amorosa, en el sentido en que sea mucho más liviana para cada uno de nosotros, porque eso es una elección individual, nadie se puede meter ahí, no va a venir ningún salvador a meterme en una línea de tiempo diferente, eso me toca a mí, o sea, cada uno de nosotros dentro de nuestra individualidad debe hacerse cargo de, de ingresar a ese espacio, y lo va a hacer a través de la conciencia de sí mismo. ¿Mm? Porque la única manera de volverse soberano de uno mismo es cuando uno se vuelve consciente de uno mismo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo veo y lo que yo analizo. Lo que pasa es que ya no van a ser los mismos ojos los que van a ver la realidad como eso se está desbaratando. Van a ser otros ojos, otros que sean más conscientes de que somos creadores de nuestra propia realidad y que nosotros elegimos en qué línea de tiempo nos vamos a ordenar para vivir la nueva experiencia que viene. Eso es lo que yo veo y por eso no se va a sentir tanto el caos. Eso no quiere decir que no haya caos alrededor. Claro que lo va a haber, pero ya no se va a sentir tanto porque ya no se va a ver con tanto drama. Eso es para mí digamos, el plus que esta plantilla energética nueva que se está instalando nos va a traer a todos. Entonces, eso es lo chévere, lo positivo y desde ahí se pueden crear obviamente mejores realidades, que seguramente, o no sé, tal vez los que estamos vivos en este momento no la veamos, pero tal vez nuestros descendientes o no sé, tal vez mis nietos o mis bisnietos sí logren ver la labor que nosotros vamos a sostener en este momento. Y por eso estamos en un momento histórico. No somos cualquiera los que estamos aquí de pie. Somos los que somos para cambiar lo que toca. Y lo vamos a hacer con el corazón, desde el sentir y desde el respeto hacia uno mismo para poder respetar lo que se está procediendo en adelante dentro de la malla cuántica de la realidad. Entonces, esto está bien interesante. Otra cosa, yo sé que el video está largo, pero es que de verdad merece, de verdad. Otra cosa que quería que compartir con ustedes y no quiero dejar pasar la ocasión es la posición, ¿sí? ¿A qué voy con la posición? Miremos un momentico la carta y nos damos cuenta que fijémonos que este movimiento ocupa toda una cuadratura. ¿Qué es una cuadratura? La carta está dividida en cuatro cuadrantes, ¿sí? Es decir, hagamos de cuenta que atravesamos una línea acá y otra línea acá, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí básicamente al participar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 7. 7 signos están hablando de que dos cuadrantes en todas las cartas natales se van a mover. Dos cuadrantes, sean los cuadrantes que sean. Entonces, lo que ustedes tienen que ir a mirar es en dónde tienen los cuatro grados de Acuario. Acuérdense que los grados se leen en el orden contrario a la manecilla del reloj, que cada grado es una de estas rayitas que hay acá y cada signo tiene 30 grados, ¿sí? Porque dura 30 días. Entonces, en el grado 4 de Acuario, en el grado 4 de Aries, en el grado 4 de Géminis y en el grado 4 de Aries, ¿sí? Entonces, si esta que esta cuadratura, bueno, no es una cuadratura, sí, esta novedad, rareza astrológica,
necesitan ir a mirar qué cuadrante se está ocupando. Si está ocupando el cuadrante 1, el cuadrante 2, que son el cuadrante, los cuadrantes inferiores de la carta, de cada una de sus natales, así como esté puesta. ¿Mm? Eh, Nos está invitando a trabajar el cuadrante 1, que es Aries, el cuadrante 2, que es el cuido, ¿no? Que es el cuadrante como de cáncer. ¿Mm? El cuadrante que hay entre Aries y Géminis. ¿M? El yo soy. ¿Sí? Entonces, el yo soy y el cómo soy cuando cuido a otros, el cómo me vinculo con los otros, ¿sí? Sería como si están en la parte inferior de la carta natal de ustedes, de cada uno de ustedes. Cada carta natal es diferente y por eso es importante que vayan cada uno a sus cartas diferentes. Cualquier cosa, pues me dejan en los comentarios. Pero si está en la parte inferior, estamos hablando del primer cuadrante, el yo, y el segundo, cómo me comparto con el colectivo, con los demás, ¿sí? Es el cuadrante donde cómo uso el yo para vincularme con los otros, ¿sí? Para ver cómo me estoy compartiendo con los demás. ¿Sí? Este cuadrante uno es el cuadrante del yo soy, es el cuadrante de mi identidad única, personal, individual, que corresponde al, a la versión original de mi alma. Pero para poder lograr eso necesito desintoxicarme de todo lo que creo que soy. Dejar de pensar que soy lo que mis padres me contaron que era, lo que mi pareja cree que soy, lo que mis hijos creen que soy, lo que mi jefe cree que soy, lo que el sistema cree que soy. No, yo soy el modelo original de mi alma que vino a anclarse en este mundo para vivir una experiencia emocional humana. O sea, desde la dignidad que me provoca esa identidad y que me permite mostrarme al mundo tal cual soy, con libertad, desde ahí puedo armar mejor este segundo cuadrante, que es el cuadrante del cómo me integro en el mundo. ¿Sí? Y cómo me integro en el mundo cuando sé cómo me estoy desintegrando y cómo me estoy desintegrando en el mundo. Cuando mis cinco sentidos están puestos en complacer a los demás o en esperar que los demás me complazcan. Ahí dejé de existir, ya no existo. Y entonces, si me estoy integrando en el mundo desde el desintegrarme yo, no estoy haciendo Aries, ¿sí? Entonces, por eso, si está en la parte inferior de la carta, me está pidiendo que mi nueva versión tiene que ser basada en mi yo original. ¿M? Y que necesito aprender a compartirme con los demás de una manera en donde yo no me pierda, ¿sí? Compartirme con los demás sin perderme. ¿M? Ese va a ser el gran aprendizaje y voy a tener que soltar todo lo que me enseñaron a que era ser buena gente, porque, ay, no, es que ustedes los vieran. Cuando me buscan por el chat y me dicen, ay, es que no puedo entender yo por qué soy tan buena gente, yo que siempre doy todo por los demás, yo que siempre estoy pendiente de las necesidades de los demás, ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué no me dan el amor como yo espero que me lo den si yo amo tan bonito? Precisamente porque se desintegró. Dejó de existir para darle luz, darle conciencia a los demás, ¿sí? Y resulta que la conciencia que nos dieron a cada uno de nosotros nos la dieron para darnos luz a nosotros mismos, ¿m? No para redistribuirla con los demás. O sea, cada uno de nosotros existimos porque hay una conciencia, la que nos le da vida a este cuerpo, que observa la experiencia individual para nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos expandidos sí, estamos dirigidos hacia afuera, en complacer a los demás o en esperar que los demás me complazcan, me jodí porque ya no existo. Y si no existo, pues para quien le dan relaciones valiosas, a quien le dan salud, ¿sí? Un cuerpo sano, si es que no estoy existiendo. Entonces, ese va a ser el aprendizaje para los que esta configuración les quede en la parte inferior de esa canasta, quede en la parte inferior de su carta natal. Ahora vamos a hablar de este costado, ¿sí? El lado podría llamarse derecho de su carta natal. Entonces, si la configuración da aquí, estamos hablando, ya vimos de cómo me integro en el mundo, ya lo expliqué. Ahora, los vínculos importantes de la vida, ¿sí? Que son más o menos serían entre la casa, bueno, los que lo tienen aquí es porque lo tienen entre casa 1, 2, 3, 4, 5 y casa 6, ¿sí? Lo que acabé de explicar. Ahora, si está aquí es porque está entre la casa 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
¿Listo? Entonces ya expliqué cómo integrarme en el mundo. Ahora sí, lo que falta es el cuadrante de Libra, el cómo me vinculo con los vínculos importantes de mi vida. Padres, parejas, hijos, el entorno laboral o profesional. ¿Mm? Es decir, lo que necesitamos es definitivamente no solamente integrarnos con el mundo, sino aprender también a integrarnos con nuestras relaciones importantes en la vida sin perdernos, ¿sí? Sin esperar que sea ese otro el que me mire para sentir que existo, que soy importante, que valgo, que merezco, que sea el otro el que me dé un lugar en el mundo, ¿sí? Entonces necesito superar eso y ese va a ser el cambio que vamos a tener que trabajar en aquí. ¿Sí? No solamente aprender a integrarme con el colectivo, con los demás, sino que eso se traslade también a los vínculos importantes de la vida. Eh, Observar mucho la manera inconsciente como me estoy vinculando con esto, ya sea porque inconscientemente trato de complacer y me dejo manipular de una manera horrorosa o porque soy yo el manipulador y el controlador. ¿Sí? Entonces aquí acordémonos que en este cuadrante, que es el cuadrante entre la casa 7 8 y 9 está Libra, está Escorpio y está Sagitario. Entonces la intensidad de compartirme desde la versión oscura de mí, en donde la manipulación, el control y la violencia, ya sea infringida, recibida o la que yo me doy, es la protagonista. Ahora vamos a mirar si esa canasta viene quedando en la parte superior de nuestra carta natal, ¿sí? El medio cielo, lo que llamaríamos el medio cielo. Estaría entre las casas 7 8 9 10 11 y 12. ¿Mm? Y si está entre estas casas y estando dirigido hacia el medio cielo, la dirección de la carta va a cambiar, ¿sí? Y va a cambiar correspondiente hacia donde me está indicando ese cuadrante, ¿sí? Básica, en mi carta por lo menos está dirigida hacia el medio cielo, está parado acá. ¿Mm? Entonces me está explicando que eh, este es el cuadrante, el de este lado que sería entre la casa 10 11 y 12 es el cuadrante de los servidores, el servicio y los vínculos importantes de la vida. Entonces, ¿cómo vincularme al prestar servicio sin perderme? ¿Mm? Sin dejar de existir. Sí, ese también es el de recordemos que este es el de Virgo, este es el de Piscis. Y yo tan buena gente, esos son nosotros, ay, yo tan buena gente que soy. Yo que siempre estoy para todos los demás, siempre soy oídos para todo el mundo. Siempre estoy atenta a recibir la escucha consciente, a escucha de los demás, a recibir sus problemas, sus dolores y sus... Pero a mí nadie me escucha, ¿sí? Para mí nadie está presente. ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, es importante entender que para poder aprender a prestar un buen servicio, necesito aprender primero prestándomelo a mí. O sea, la maestría del servicio se da cuando yo me convierto en mi propio servidor. Y desde ahí me doy cuenta que fui capaz de crear una identidad real, que pude prestarme el servicio de amor propio y de restaurar mi dignidad para poder restituir mi existencia en este mundo y vincularme, ya sea con el colectivo o con los vínculos importantes de mi vida desde la dignidad del yo soy. ¿Mm? Y desde ahí el servicio es ejemplo. Ya no se vuelve algo que yo tenga que hacer por alguien. Yo soy el ejemplo vivo de esto que estoy hablando, de lo que estoy contando, ¿sí? Yo soy coherente porque tanto le estoy, estoy en la escucha presente y también estoy compartiendo palabra con el del frente, contándole mi historia a través de la suya para que se dé cuenta que es capaz, que sí puede, que tiene tantas herramientas como yo, que es un ser tan poderoso como yo y que puede hacerse cargo de sí mismo, que puede madurar al nivel de hacerse cargo de sí mismo y que puede estructurar, que es lo que vendría haciendo aquí. Capricornio, Acuario y Piscis. Que puede estructurar, darse una estructura interior basada en que tiene que construirse a través del tiempo, a través de la responsabilidad, del compromiso, de la persistencia, muy capricorniano eso. ¿Para qué? Para sostener
a ese niño interior, o sea, la base de la carta, a ese niño interior y poder ayudarle a transformar su versión del pasado para poder hacer Acuario, hacer una revolución en ese pensamiento colectivo compartido, Piscis, ¿sí? Con esos antepasados, ya sean energéticos, mis vidas pasadas, o ya sean biológicos, mis ancestros de biología, lo del árbol transgeneracional. Entonces, cuando yo maduro, porque este es el último cuadrante del servicio, pero en ese cuadrante he madurado y me he dado cuenta que si yo pude, el otro puede. En ese cuadrante ya tú no ves a nadie más o menos, no, ni por encima ni por debajo. Se sabe que todos somos iguales, se sabe que todos contamos con las mismas herramientas, todos tenemos una carta natal completa, tenemos las 12 energías activadas, tenemos sol, luna y ascendente, tenemos absolutamente todo para estar completos. No hay nada que buscar afuera, entonces ya confío en el otro y sé que aunque parezca y este todavía se esté creyendo la víctima en las circunstancias, solamente está siendo un poco inmaduro consigo mismo. Bueno, de hecho mucho. Y que lo único que tiene es que pararse al otro lado y ver la vida desde una perspectiva diferente. ¿Mm? Me acordó de esta mañana, me buscó una señora y me dijo que, bueno, que sí, que ella estaba muy mal porque el novio la había dejado anoche y que ella estaba destrozada y que si la terapia la iba básicamente a rescatar. Y yo, pues, a ver, sí, esto no es un pase mágico, sí, como siempre les explico. Eso es como, no sé, qué sé yo, voy al trabajo y de pronto me pongo a respirar y a meditar y a hacer mantras. ¿Y será que por hacer mantras el trabajo se va a hacer solo? Si tengo que hacer informes, si tengo que hacer llamadas, si tengo que asistir a reuniones, ¿será que haciendo mantras se resuelve? No, ¿cierto? Podrá ser que tenga mejor actitud y que lo haga más tranquilo, más relajado, más contento inclusive. ¿M? Pero de ahí a que el trabajo se haga, pues no, le toca hacerlo igual, de pronto cambia la actitud. Y eso es básicamente el trabajo interior y el llegar a este proceso del último cuadrante, el cuadrante del servicio. Es darse cuenta que la tarea hay que hacerla, ¿sí? Que todos los mantras, las respiraciones, el yagé, el registro akáshico, inclusive qué sé yo, los hongos, o bueno, tantas cosas que hay, me van a ayudar a poder ir limpiando el camino y a poder hacerlo de una manera más armónica y más consciente para que cuando me llegue el totazo de destronar al ego, lo pueda hacer, me va a mover, pero que tenga bases como sostenerme, como yo misma o yo mismo hacerme cargo de mí para que en ese momento haya un autosostenimiento que no me permita eh, desbordarme o rendirme o inclusive hasta enfermarme por lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ese camino de las 12 casas nos invita básicamente a eso, a madurar para conseguir una soberanía basada en la identidad que nos permita mostrarnos al mundo desde nuestra verdadera versión, desde nuestra verdadera identidad. eh, Ser auténtico, desde la verdadera autenticidad, esa es la palabra, la identidad que nos permite ser auténticos en el mundo y tener obviamente desde ahí mejores relaciones, relaciones basadas en eso, en la verdad y en la autenticidad, en la profundidad que provoca una autenticidad vincular. Si yo tengo un vínculo digno, eh, auténtico, eh, y, 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 em, y que sea honesto conmigo mismo, definitivamente voy a traer vínculos iguales. Y no solamente estoy hablando de las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, con los padres, con los clientes, ¿m? Con los compañeros de trabajo, con los jefes, con quien sea, con los vecinos, con los porteros del conjunto, qué sé yo. Auténtico, uno solo, el que es. Sí, uno solo, siempre el mismo. Entonces, esa es la invitación. Esa es la invitación que necesitamos hacer. Ah, bueno, nos falta una versión del cuadrante que de esa sí no hablamos. Y es la versión de qué pasa entonces si mi cuadrante está puesto acá, en mi parte izquierda. O sea, si yo estoy viendo el plano
Va a estar entre la casa 10, 11, 12, 1, 2 y 3, porque también puede haber esta configuración. Ya hablamos de qué corresponde a cada una. Entonces, el cuadrante de la madurez para poder prestar servicio, para poder dar el ejemplo de ser el servidor que se sirve a sí mismo y que se muestra al mundo tal cual es y es coherente con sus palabras y sus acciones. Y el yo soy, el que me permite desarrollar esto que está acá, ¿sí? ¿Mm? La versión donde yo permito que mi verdadera identidad se encarne en este cuerpo físico y material y se vibre en cada uno de mis cuerpos como uno solo. O sea, es como la culminación, ¿cierto? Si nosotros es como que cerramos la cola de la serpiente, aquí se cierra el círculo y se unen las dos cosas. Tanto el yo soy, la versión original de mi alma, encarnada en este, y cómo eso se manifiesta y se muestra y se expresa ante los demás, ante el mundo, ante todas las situaciones, en mi intimidad conmigo mismo y en cómo me relaciono con todos y con todo a mi alrededor, con absolutamente todo. Entonces, estamos hablando de una gran maestría que vino a dar ejemplo, que vino a mostrar. Eh, y obviamente el destrone del ego ahí es una cosa seria, una cosa definitivamente y absolutamente difícil porque me está exigiendo que sea yo en absolutamente todos los procesos de mi vida, pero que ese yo sea un yo adulto, que sea un yo que está marcado por cada una de sus, qué sé yo, como marcar las canas con cada una de esas experiencias y sentirse orgulloso de cada una de esas experiencias que marcó la vida o cada una de esas cicatrices que marcó la vida, porque eso me hizo ser quien yo era, ese agradecimiento con eso que sucedió en el pasado para que yo fuera esto que soy yo futuro, soy mi yo presente que se va a proyectar en el yo futuro. Entonces básicamente vendría siendo como eso. Dependiendo del lugar donde se esté presentando esta canasta, pues así mismo va a ser el reto egoico que vamos a tener que superar. ¿Mm? Ese trabajo interior que vamos a tener que madurar. Eh, y bueno, eso era lo que pensé que iba a poder hablar de esto en 15 minutos, y ya llevo una hora, pero era tan importante todo esto como lo tenía que explicar y es tan trascendental que lo vamos a seguir, lo vamos a ver en estos próximos años y sobre todo lo vamos a sentir fuertemente de aquí al 2030. ¿Por qué? Porque estos 4 años, 4 grados, recordemos, 4 grados, 4 años vamos a tener que como que ponerle el acelerador evolutivo a este tema e ir a buscar esa maestría de maduración emocional que se necesita para poder encarnar al superhumano que debe activarse en este cuerpo físico y material para poder entrar en esa nueva versión, en ese nuevo viaje de la nueva plantilla cósmica emocional que viene a presentarse en este mundo, ¿no? En este planeta. Entonces, esa es la invitación. Vamos con toda, estamos en un momento histórico, es un momento único, nos compramos el boleto pues para hacer este salto cuántico nosotros mismos, o sea, no mandamos a nadie aquí encarnados en este cuerpo. Sí, todos no vamos a poder hacerlo, porque no todas las almas están contratadas para eso. Hay otras almas que se van a quedar de espejo, como las almas del terremoto de Venezuela, que, que muchos fallecieron porque son almas que se unen en el contrato para vivir la misma experiencia y hacer, digamos, estos tránsitos colectivos para generar drama, básicamente. Sí, a ver qué tanto hemos evolucionado en ese aspecto. Y claro, eso es doloroso, es verdad, pero es una experiencia que nos va a servir a todos porque nos ha tocado a todos, yo creo, o por lo menos a Sudamérica, o los países que somos vecinos a ellos, para ser, o sea, darnos más conciencia en cómo eh, sería mucho mejor vivir nuestra vida sin, sin tener expectativas, sino simplemente experimentándola al máximo como si fuera el último día de nuestras vidas. Y dos, a valorar nuestro territorio, nuestros espacios, eh,
Venezuela es un territorio espectacular, es hermoso. ¿Sí? Vemos que en su parque nacional tiene el Salto del Ángel, que ese parque da contra nuestro Chiviribiquete aquí en Colombia, que también es un parque arqueológico, una cosa absurdamente bella. Son territorios de una magia y de una... o sea, es una especie de esponja energética que transmuta para Sudamérica información que viene del norte. Eh, y pues ese es su proceso. Y para poder en coherencia con eso necesitamos ser más conscientes de los territorios, de nuestro cuerpo como primer territorio y de los territorios también que habitamos con este cuerpo, para conectar con esos espacios y desde ahí evitar que este tipo de cosas se sigan presentando de la manera en que seguramente se van a seguir presentando hasta que nosotros nos volvamos los guardianes del territorio llamado planeta Tierra, como, como siempre debió ser. Pero es algo que necesitamos procesar y lograr a través de la evolución de este cuerpo y de estos cuerpos, pero sobre todo la evolución de la conciencia. ¿Mm? Nada, un abrazo de luz y amor para todos, especialmente para nuestros hermanos, hermagos venezolanos, que el veneno se convierta en medicina y que todo esto que ha sucedido sea siempre para el más alto bien, aunque ese más alto bien yo sé que no nos gustaría vivirlo de esa manera, pero estoy segura de que esto nos va a ayudar no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino a los que nos impacta energéticamente esos movimientos que se ven allá y que nos van a ayudar también en este nuevo proceso que vamos a tener que vivir. Esa es la invitación. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.